Mientras en Washington se debatían temas internos y las tendencias de TikTok, Pekín reescribía las reglas del tablero. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon y Palantir pasaron a ser personas non gratas en la segunda mayor economía del planeta. La reacción de Occidente fue un mutismo atónito, de ese tipo que flota denso antes de que suenen las alarmas. Esto no fue un arrebato, sino un contraataque deliberado, una línea roja grabada en la arena del comercio global. Esta lista negra no fue solo un manotazo, sino una jugada quirúrgica, una escalada medida que muestra que China está lista para competir con dureza en un orden global en disgregación. La pregunta no es por qué actuó, sino por qué ahora, por qué contra esas compañías y cuál será el siguiente paso en esta partida de ajedrez de alto riesgo. Y recuerda que si eres fanático de las construcciones y la política, puedes suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad pueda crecer cada día más. Sin más, comencemos. El golpe de China fue estruendoso, pero su mecha se encendió meses atrás. El 1 de abril de 2025, el presidente Donald Trump, recién reinstalado en el cargo, lanzó una nueva ofensiva comercial, imponiendo tarifas por $88.000 millones a las importaciones chinas, desde productos electrónicos hasta tierras raras. La medida, presentada como un escudo ante las supuestas malas prácticas comerciales de China, recordaba las políticas de su primer mandato. Pero llegó en un momento frágil. La economía estadounidense avanzaba a duras penas, con un crecimiento del PIB del 1,1% en el último trimestre de 2024, según la Oficina de Análisis Económico, mientras la confianza del consumidor caía por tercer trimestre consecutivo, de acuerdo al índice de la Universidad de Michigan. Los mercados globales, aún tambaleantes tras la volatilidad de 2024, anticipaban el golpe. Pekín, sin embargo, no parpadeó. Solo 3 días después, el 4 de abril, el Ministerio de Comercio chino lanzó su represalia, una lista negra que prohíbe a 16 empresas estadounidenses operar en su economía, valorada en $18,5 billones. La fecha no fue aleatoria. Un informe de Bloomberg Intelligence publicado ese mismo día reveló que el listado había sido preparado semanas atrás, guardado como una carta bajo la manga, esperando un catalizador político. Los aranceles de Trump sirvieron como excusa perfecta. Pero la chispa real fue estratégica, un acuerdo armamentístico entre Washington y Taipei por $4.200 millones, firmado en febrero de 2025. Ese pacto no fue pequeño, fue una afrenta. Incluyó 400 misiles de largo alcance, 24 drones MQ-9 Reaper y sofisticados radares, muchos de los cuales nunca antes se habían exportado a Taiwán, según su Ministerio de Defensa. Para Pekín, que considera a la isla como parte inalienable de su territorio, esto cruzó una línea roja fundamental. La agencia estatal Xinhua conectó explícitamente la lista negra con la venta de armas, acusando a Washington de violar el principio de una sola China, bajo el disfraz de respaldo defensivo. Wang Huiyao, fundador del Centro para China y la Globalización, fue claro. Esto fue disuasión económica, planificada y calculada. La sincronía del ataque 72 horas tras los aranceles, semanas después del pacto militar, sugiere una coreografía precisa. No fue una reacción, fue un mensaje. Pekín ya no tolerará provocaciones impunes de Estados Unidos. Las 16 firmas vetadas no fueron seleccionadas al azar. Son nodos clave del ecosistema de defensa, tecnología y vigilancia de Estados Unidos. La lista parece un directorio del complejo militar industrial. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y General Atomics, que vendieron armamento por $7.900 millones a Taiwán entre 2020 y 2024, según el CRI y el Ministerio de Defensa taiwanés. Firmas de inteligencia artificial como Palantir Technologies, cuyos algoritmos nutren al Pentágono, o Teledyne Technologies, líder en sensores de uso militar, también figuran en la lista. Lattice Semiconductor, vital para componentes electrónicos de defensa, y AeroVironment, fabricante de drones tácticos, completan el conjunto. Estas no son simples compañías, son la musculatura de la proyección de poder estadounidense, particularmente en el estrecho de Taiwán. Al sancionarlas, Pekín no solo ataca sus beneficios, sino su operatividad.
buscando cortar a Taipei el acceso a sistemas que podrían desequilibrar el balance militar. Esto es Pekín construyendo una muralla legal en torno a sus mercados, cerrando el grifo financiero a quienes considera transgresores de su soberanía. Ya no se trata de represalias arancelarias, como en la guerra comercial entre 2018 y 2020, sino de contención activa. Una estrategia que refleja y revierte el propio guión de sanciones de Washington. El profesor James Reilly de Georgetown lo resumió así: China ha estudiado las sanciones estadounidenses como un libro de texto y ha optado por responder con arquitectura, no con berrinches. La lista negra también es una advertencia a escala global. Al atacar a empresas con nexos taiwaneses, China manda un mensaje claro: operar en zonas geopolíticamente inestables conlleva riesgos reales. Proveedores europeos y japoneses que colaboran con firmas estadounidenses de defensa ahora enfrentan un dilema: alinearse con Washington y arriesgarse a represalias chinas o maniobrar entre ambos mundos. La represalia es solo una parte. Esto es parte de un proceso más largo: la reescritura del poder global. Desde 2018, Estados Unidos ha sancionado a más de 280 entidades chinas, desde Huawei hasta SMIC, buscando frenar las ambiciones tecnológicas de Pekín. Esto obligó a China a adaptarse. Invirtió 44.300 millones de dólares en I+D de semiconductores en 2024, un alza del 62% frente a los niveles preguerra comercial, según el Instituto Peterson. Como afirmó Nicholas Lardy del mismo instituto, los aranceles hirieron a corto plazo, pero enseñaron a China que la supervivencia pasa por la autosuficiencia. La lista negra es producto de esa enseñanza. Gracias a su ley de control de exportaciones de 2020, China ahora prohíbe empresas por amenazar su seguridad o soberanía. La ironía es evidente. Cuando Washington cortó el acceso de Huawei a chips en 2019, lo llamó contención. Cuando Pekín sanciona a Raytheon por armar a Taiwán, se lo tacha de coerción. Un análisis de Reuters de 100 titulares entre 2021 y 2024 muestra esta disonancia. El 89% de las medidas estadounidenses se presentan como necesarias para la seguridad. El 76% de las represalias chinas son calificadas de agresivas. Esta brecha narrativa no es trivial. Es una herramienta de poder que moldea percepciones globales. China muestra que ya no es Washington quien tiene el monopolio de las sanciones económicas. Su lista negra, ejecutada con precisión, no apunta al volumen comercial sino a funciones críticas, buscando hacer menos rentables los contratos militares estadounidenses, especialmente los vinculados a Taiwán. Es una advertencia. Si entras al patio trasero de China, pagarás el precio. Jingling Wei, del Wall Street Journal, reporta que la Casa Blanca navega con cautela, sin tener claro cuál será el próximo paso de Pekín. Esa incertidumbre es un arma más, una ventaja psicológica en este tira y afloja económico. Los efectos inmediatos de la lista pueden parecer menores. Lockheed Martin genera menos del 2% de sus ingresos en China, según la SEC, pero los impactos secundarios son como una bomba de tiempo. Varias de las empresas afectadas, como Lattice Semiconductor o Teledyne, dependen de cadenas de suministro controladas por China para tierras raras y componentes estratégicos. El Servicio Geológico de EEEUU estima que China produjo el 70% de las tierras raras globales en 2023 y refinó el 87%, dominando insumos esenciales para sensores, drones y sistemas aeroespaciales. Un estudio de marzo de 2025 de RAND advierte que una interrupción de 30 días en el suministro de tierras raras podría retrasar adquisiciones militares por hasta 11 meses, con impactos sobre el presupuesto del Pentágono, cifrado en 700.000 millones de dólares. General Atomics ya recurre a proveedores australianos de galio, lo que ha incrementado sus costos en un 18%, según Bloomberg, y aún hay más. Pekín no ha activado su carta más fuerte, el embargo a las tierras raras. Esa amenaza permanece latente, lista para usarse. Bloomberg y Nikkei Asia indican que China podría prohibir pronto la exportación de neodimio y disprosio, clave para aviones F-35 y motores eléctricos. Según el CIS, un veto de 6 meses costaría a EEUU 120.000 millones de dólares y paralizaría el 65% de sus programas de defensa.
Tesla, Apple y Boeing también sufrirían, revelando cuán frágil es la arquitectura industrial global. La lista negra no es un evento aislado, es una jugada más en un plan a largo plazo que China ha seguido desde el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013. Pekín construye redes paralelas para sortear el control occidental. El sistema de pagos transfronterizos, CIPS, y el yuan digital, que ya se prueba en 28 países. CIPS procesó 12 billones de dólares en 2024, casi el doble que en 2022. El bloque BRICS, ahora ampliado con Egipto, Irán y Arabia Saudita, superó al G7 en PIB por paridad de poder adquisitivo en enero de 2025, con un 34,2% frente al 29,8% del G7 según el FMI. El comercio entre miembros BRICS creció un 21%, alcanzando 1.900 millones de dólares. China liquidó el 41% de su comercio en yuanes en el primer trimestre de 2025, frente al 19% en 2023. Arabia Saudita y los Emiratos ya fijan precios petroleros en yuanes, debilitando el dominio del petrodólar. El Canal de Suez acepta peajes en moneda china. Kenneth Rogoff, exdirector del FMI, lo dijo al Financial Times. El orden unipolar del dólar se deshilacha, y China es tanto síntoma como catalizador. La lista negra se inserta en ese cambio, indicando al sur global que la soberanía económica se puede defender. Brasil, Sudáfrica y los Emiratos no comentaron la lista. India e Indonesia mostraron ambigüedad. Eso no es neutralidad, es cálculo. Mientras las economías emergentes observan el modelo de China, el C6 advierte: las sanciones de EEUU son vistas cada vez más como garrotes, erosionando la fe en SWIFT y el Banco Mundial. Pero esta no es una partida de ajedrez que Pekín juegue en solitario. A medida que Estados Unidos intensifica sus sanciones, un número creciente de países observa con recelo las herramientas de presión que antes se consideraban neutrales. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y hasta el sistema SWIFT están siendo percibidos, no como árbitros, sino como instrumentos alineados con los intereses occidentales. Esto ha llevado a que actores emergentes busquen alternativas más alineadas con sus intereses nacionales, y en ese vacío, China ofrece un modelo. La estrategia no se limita a castigar a empresas específicas, apunta a remodelar las cadenas de suministro, diversificar monedas de transacción y reforzar alianzas no occidentales. Pekín está construyendo una arquitectura económica que le permita resistir embates futuros, pero también liderar una nueva era en la que la multipolaridad deje de ser aspiración y se convierta en norma. El mensaje final no es solo para Washington, va dirigido al mundo entero. Si la soberanía económica es negociable, entonces nadie está a salvo. En esta nueva realidad, las empresas, los gobiernos y las instituciones deben decidir si adaptarse, resistir o reconfigurar sus propios modelos de supervivencia. Lo que antes era una guerra comercial, ahora se parece más a una reconfiguración geoeconómica sin retorno. Y lo más inquietante es que apenas estamos viendo el primer movimiento de una estrategia a largo plazo. China no ha cerrado su manual, apenas ha abierto la primera página. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por las políticas de Trump, suscríbete a nuestro canal. Así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este.